En el otoño de 1888, Inés llegó a la plaza con solo 3 frascos de mermelada para impedir que desenterraran a su madre por una deuda miserable. Pero cuando el hombre más temido del valle la vio humillada frente a todos, algo comenzó a cambiar de un modo que San Jerónimo no estaba preparado para aceptar. Era el otoño de 1888, cuando Inés Valdivia empujó, sola y en silencio, un carrito de madera tan viejo que cada rueda parecía quejarse con un gemido distinto. Sobre la tabla desnivelada llevaba 3 frascos de mermelada de ciruela, envueltos con cuidado en retazos de manta para que no se golpearan entre sí. No era mucho. De hecho, para la mayoría de la gente de San Jerónimo del Mezquital, aquello no era nada. 3 frascos pobres, cocidos con fruta caída y azúcar racionada, no podían cambiar el destino de una muchacha. Pero para Inés, aquella mañana, esos 3 frascos eran la última frontera entre la vergüenza y el descanso de su madre. El valle amanecía seco, con un cielo pálido y un viento que levantaba polvo fino desde los caminos. Las casas de adobe todavía guardaban el frío de la noche y desde las cocinas comenzaban a salir hilos de humo que olían a leña húmeda, a maíz caliente, a vidas ajenas que seguían su curso sin detenerse por el dolor de nadie. Inés caminaba con el rebozo gris apretado contra el pecho, no por coquetería ni por costumbre, sino porque el cuerpo entero se le había vuelto una herida desde que enterró a su madre 6 días atrás. Tenía 21 años y una clase de hermosura que el sufrimiento había vuelto invisible. Su rostro era fino, de pómulos suaves y ojos grandes color avellana, pero las ojeras profundas y la delgadez de los últimos meses hacían que casi nadie se fijara ya en eso. En San Jerónimo, la pobreza borraba cualquier dulzura, y cuando una mujer pobre quedaba sola, el pueblo la miraba como si ya estuviera medio vencida. Su madre, Jacinta Valdivia, había muerto al final de un agosto cruel, después de toser sangre durante semanas, sin que ningún remedio lograra detener el avance de aquella fiebre del pecho, que se llevaba primero el color de la cara y luego el aliento. Inés la había cuidado noche tras noche en la casita de adobe que compartían al borde del arroyo seco. Le había humedecido los labios, le había cambiado las sábanas, le había sostenido la espalda cuando los ataques de tos la doblaban como una rama mojada. Y cuando llegó el final, no había médico, ni sacerdote a tiempo, ni manos familiares que ayudaran. Solo Inés, solo aquella hija flaca, con las manos agrietadas de tanto lavar y coser, viendo cómo la única persona que la había amado sin medida se iba apagando frente a ella. Lo peor no había sido la muerte, lo peor vino después, porque en San Jerónimo hasta el descanso costaba dinero. Don Laureano Becerra, dueño del camposanto y de media ladera del pueblo, no permitía que nadie ocupara tierra sin pago completo. La tumba de Jacinta había sido cavada deprisa por 2 peones, con la promesa de que Inés cubriría la deuda en una semana, 3 pesos y 8 reales. Esa era la cifra. Una cantidad miserable para los ricos, una condena para una muchacha que apenas tenía una gallina vieja, una olla rajada y una alacena donde el maíz se veía ya el fondo. Si no pagas antes del domingo, le había dicho don Laureano, sin bajar la voz, delante de otras mujeres en la plaza, tendré que desocupar ese terreno, la tierra no se regala, desocupar. Aquella palabra se le había clavado a Inés en el pecho como un hierro. No dijo cobrar, no dijo esperar, no dijo arreglar, dijo desocupar, como si Jacinta fuera un bulto mal puesto, como si una madre pudiera sacarse de la tierra igual que se arranca una piedra del huerto. Por eso, durante 3 noches, Inés no durmió casi nada. Se encerró en la cocina con las últimas ciruelas del árbol enfermo que su madre había cuidado durante años, con media bolsa de azúcar morena que guardaban para el invierno y con una paciencia desesperada. Lavó los frascos, encendió el fogón, removió la fruta hasta que la casa entera se llenó de un olor dulce que le hizo llorar más de una vez, porque ese era el mismo olor de las tardes felices, cuando Jacinta todavía cantaba bajito mientras revolvía mermelada y decía que la fruta, para durar, necesitaba fuego y tiempo, igual que el corazón. Al amanecer del cuarto día, los 3 frascos estaban listos,
alineados sobre la mesa, brillaban bajo la luz débil como una promesa demasiado pequeña. Inés los miró largo rato. Sabía sumar. Sabía que incluso si lograba venderlos bien, apenas reuniría una parte de la deuda. Pero también sabía que no podía presentarse ante don Laureano con las manos vacías. En los pueblos como aquel, la miseria se perdonaba menos cuando iba acompañada de dignidad. Así salió esa mañana, empujando el carrito que había pertenecido a su abuelo. Era un armatoste de feria, con una pata remendada y un manubrio torcido, pero todavía resistía. Sobre la madera, además de los 3 frascos, Inés había puesto un mantelito blanco bordado por su madre años atrás. Lo extendió con cuidado, alisando las arrugas con la palma de la mano, como si aquel gesto pudiera darle más valor a lo que vendía. No eran solo mermeladas, eran horas de vigilia, eran fruta salvada del suelo, era amor cocido a fuego lento para pagar el derecho de una muerta a no ser humillada. Cuando llegó a la plaza, el mercado ya hervía con su bullicio habitual. Había vendedores de chile seco, de quesos frescos, de frijol, de listones traídos de Durango, de gallinas amarradas por las patas y de remedios milagrosos que nunca curaban nada. Las voces se cruzaban en el aire como pájaros nerviosos. Un niño lloraba junto a un puesto de barro. Una mujer regateaba cebollas. 2 hombres discutían el precio de una mula, y en medio de aquella vida ruidosa, el pequeño carrito de Inés parecía todavía más pobre, más frágil, más solo. Escogió un rincón junto a la fuente de piedra, no porque fuera buen lugar, sino porque era el único espacio que no le disputaron. Nadie temía competencia de 3 frascos de mermelada. Nadie creía que una hija de luto pudiera vender esperanza. Inés acomodó el rebozo sobre sus hombros, respiró hondo y levantó la mirada. Por un instante sintió que las piernas le temblaban. No estaba acostumbrada a ofrecerse al juicio del pueblo. Su madre había vendido costuras, no ruegos, pero aquella mañana no había orgullo que valiera más que una tumba. Mermelada de ciruela, dijo al principio, tan bajo que casi ni ella misma se oyó. Una mujer pasó de largo sin mirarla. Inés tragó saliva y volvió a intentarlo. Mermelada casera, de ciruela buena. 2 muchachas que iban hacia la tienda de telas giraron apenas el rostro, la reconocieron y siguieron caminando. Una de ellas susurró algo al oído de la otra, y ambas sonrieron con esa crueldad pequeña que en los pueblos suele disfrazarse de costumbre. No tardaron en llegar las miradas, primero curiosas, luego compasivas, después, como casi siempre, hirientes. Es la hija de Jacinta, la que enterraron la semana pasada, murmuró una vieja junto al puesto de nopales. Dicen que no ha pagado la fosa, respondió otra, sin molestarse en bajar la voz. Pobre criatura, pobre criatura. Inés odiaba esa expresión, no porque negara su desgracia, sino porque en boca ajena siempre sonaba a sentencia, como si ya no se esperara nada de ella salvo aguantar. Poco después apareció doña Eulogia Paredes, la viuda del boticario, una mujer ancha de cuerpo y seca de alma que disfrutaba metiendo la nariz en el dolor ajeno. Se detuvo frente al carrito, examinó los frascos con una lentitud ofensiva y arqueó una ceja. ¿Y con eso piensas pagarle a don Laureano? Inés sostuvo la mirada apenas un segundo. Pienso hacer lo que pueda, señora. Doña Eulogia soltó un resoplido. Lo que puedas no siempre alcanza. A veces hay que aceptar cuando Dios aprieta. No era consuelo, era veneno envuelto en resignación. Inés bajó la vista al mantel bordado para no responder algo que después lamentara. Porque algo dentro de ella, aunque estaba roto, seguía siendo orgulloso. Y porque lo que ella no sabía todavía era que aquella mañana de humillación apenas estaba comenzando. Al otro lado de la plaza, frente al corral de los animales, comenzaban a reunirse varios hombres alrededor de una carreta recién llegada del camino norte. El rumor pasó de boca en boca antes de que Inés alcanzara a entenderlo. Una paz había entrado al pueblo. En San Jerónimo, esa sola palabra bastaba para alterar el aire. Algunos la decían con miedo, otros con desprecio, otros con una mezcla de ambas cosas que nacía de la ignorancia. Se volvió un murmullo creciente. Mujeres que enderezaban la espalda, niños jalados del brazo para apartarlos.
comerciantes que fingían seguir en lo suyo mientras miraban de reojo. Inés no levantó la cabeza enseguida. Tenía cosas más urgentes que la curiosidad. Pero lo que ella no sabía era que, a unos metros de distancia, un hombre alto, de hombros cansados y luto silencioso en la mirada, acababa de fijarse en el pequeño carrito cubierto con un mantel blanco. Y no por los frascos, no por el precio, sino por algo mucho más profundo que el pueblo entero tardaría demasiado en comprender. El hombre que había entrado al pueblo no se parecía del todo a las historias que San Jerónimo repetía desde hacía años junto al fogón. No llevaba pintura de guerra ni la furia salvaje que tantos describían para justificar su propio miedo. Vestía una camisa oscura de algodón gastado, un chaleco de cuero curtido por el sol y un sombrero ancho que le sombreaba parte del rostro. Su cabello negro, sujeto en la nuca con una tira de cuero, caía sobre los hombros con una sobriedad que no buscaba impresionar a nadie. Pero había algo en su presencia que obligaba a mirar dos veces. No era violencia, era peso. El peso de un hombre que ha enterrado demasiado y ya no desperdicia fuerzas en aparentar nada. Se llamaba Amaru, tenía 36 años, vivía a una jornada y media del pueblo, en una casa de piedra baja al pie de los cerros color ceniza, y desde hacía 2 inviernos cargaba solo con una niña de 9 años y un niño de 6, además del recuerdo de una esposa muerta que seguía respirando en cada rincón de su casa. En San Jerónimo muchos lo llamaban simplemente el apace viudo, algunos con miedo, otros con desdén. Casi nadie con verdad. Había venido aquella mañana por un asunto sencillo y necesario: vender 2 pieles bien curtidas, comprar sal, harina, hilo grueso y una medicina para la tos del pequeño Tadeo, que desde hacía días amanecía con el pecho apretado. No le gustaba bajar al pueblo. No le gustaban las miradas largas, ni los cuchicheos, ni esa manera que tenían ciertos hombres de sentirse valientes solo cuando estaban rodeados de otros. Pero el invierno se acercaba y los niños no podían alimentarse de orgullo. Amaru entregó las pieles al comerciante de siempre, recibió menos monedas de las que valían y no discutió. Luego cruzó la plaza despacio, con esa forma suya de caminar que parecía tranquila, aunque en realidad estaba siempre atenta a todo. Fue entonces cuando vio el carrito. No era gran cosa, un cajón viejo sobre ruedas cansadas, un mantel blanco muy lavado, 3 frascos de mermelada alineados con un cuidado que no se correspondía con la pobreza del conjunto. Pero detrás del carrito estaba ella. Inés no lo miraba a él, miraba el vacío entre la fuente y el suelo, como si sostener la cabeza en cierto ángulo le permitiera resistir mejor la vergüenza. Sus dedos, delgados y ásperos, apretaban el borde de la madera con una fuerza que delataba más miedo del que su postura quería mostrar. El luto le oscurecía la ropa, pero no podía ocultar el temblor de la boca, ni esa palidez de quien ha llorado demasiado y ha dormido demasiado poco. Amaru se detuvo. No supo por qué al principio. Solo sintió ese tirón extraño, silencioso, que a veces nace cuando el dolor de otro roza una herida propia. La vio de pie, sola en medio del mercado, rodeada de voces que no la amparaban, y algo dentro de él reconoció aquella clase de soledad. No la soledad del monte, no la del hombre que vive lejos. La otra, la peor, la que se siente entre la gente. Mientras tanto, doña Eulogia seguía frente al carrito, disfrutando la escena con la paciencia cruel de quien nunca ha pasado hambre de verdad. Lo que yo digo, insistió, alzando un poco más la voz para atraer oídos, es que hay deudas que una muchacha sola no puede pagar, y cuando no se puede, pues se acepta la voluntad del cielo. Inés alzó por fin la mirada. Sus ojos avellana estaban hinchados, pero todavía había en ellos una dignidad obstinada. Mi madre no es una deuda, señora. La frase fue baja, pero cortó el aire. Algunas personas voltearon. Un hombre junto al puesto de ajos carraspeó con incomodidad. Otra mujer fingió ordenar calabazas para quedarse escuchando. Doña Eulogia sonrió con esa dulzura falsa que siempre precedía a una crueldad mayor. Nadie dijo eso, hija, pero la tierra cuesta, y si una no puede pagarla, no debería hacer promesas que luego no puede cumplir. Inés sintió el calor subirle a la cara.
Quiso responder, quiso decir que había velado sola a su madre, que había cocido fruta hasta que los ojos le ardieron, que no estaba pidiendo limosna, sino vendiendo el único trabajo que aún podía ofrecer con las manos limpias. Pero las palabras se le atoraron en la garganta, porque el dolor humilla incluso cuando uno quiere defenderse. Fue entonces cuando apareció don Laureano Becerra. Doñoc no ñoc duno preplo. No llegó con prisa. Los hombres como él jamás la tienen cuando saben que el poder les pertenece. Venía desde el costado de la iglesia, con su bastón de empuñadura de plata, el sombrero bien puesto y esa barriga tranquila de quien nunca ha dejado de comer caliente. Tenía 60 años, bigote amarillento y una voz que parecía hecha para dar órdenes incluso cuando pedía agua. Se abrió paso entre la gente con una mueca de fastidio. «Con que aquí estás», dijo, sin saludar. Inés se puso tiesa. «Buenos días, don Laureano. No sé si serán buenos para ti. Hoy es viernes». Ella apretó los dedos sobre la madera. «Lo sé». Don Laureano echó un vistazo a los 3 frascos y soltó una risa breve, seca. «¿Y piensas juntar 3 pesos y 8 reales con eso?» Alguien se rió por lo bajo. Muy poco, lo suficiente para que doliera. Inés tragó saliva. «Juntaré lo que pueda hoy. Si me concede hasta el domingo por la tarde yo...» la cortó él. Aquella palabra cayó con una dureza casi física. «Ya te concedí demasiado. 1 semana», dije. Y 1 semana fue. No voy a sentar precedente con sentimentalismos. Si al caer la tarde no has pagado, mañana mismo mis peones irán al camposanto. La plaza entera pareció hacerse más pequeña. Inés sintió que las piernas se le aflojaban. Por un instante creyó que iba a caerse ahí mismo, delante de todos, pero se sostuvo del carrito como quien se agarra de la orilla de un pozo. «Se lo suplico», no quería decirlo, no quería rogar, pero la imagen de su madre siendo desenterrada por deuda ajena fue más fuerte que el orgullo. «Se lo suplico, don Laureano, solo un poco más de tiempo». Él negó con la cabeza. «Las súplicas no pagan tierra». Doña Eulogia bajó la vista con una expresión hipócrita, como si aquello también le doliera. Algunos curiosos empezaron a acercarse un poco más. En los pueblos, la desgracia ajena siempre convoca. Además, continuó don Laureano, acomodándose los guantes, una mujer sola debe aprender pronto cómo funciona el mundo. Si no tienes marido, ni padre, ni hermanos que respondan por ti, entonces debes saber hasta dónde alcanzan tus fuerzas antes de prometer lo que no puedes sostener. Aquello fue peor que una amenaza. Fue una sentencia pública. Una forma elegante de decir, nadie te respalda. Por eso puedo aplastarte. Inés bajó la cabeza porque si seguía mirándolo iba a llorar, y no quería darle ese gusto. Lo que no vio fue que, a pocos pasos, Amaru había dejado de caminar. Sus ojos oscuros, cansados y profundos, pasaron del rostro de la muchacha al del terrateniente. No entendía todos los detalles, pero sí lo esencial. Una hija de luto, un hombre poderoso, una plaza entera mirando. El viejo mecanismo de siempre. El comerciante de semillas, que lo conocía de otras veces, se acercó apenas y murmuró: «No te metas, Amaru. Es asunto del camposanto». Amaru no respondió. Siguió mirando a Inés. Había algo en la manera en que ella se sostenía, aún humillada, que le recordó a Isabel, su esposa, el día en que la fiebre comenzó a llevársela, y aún así quiso levantarse para preparar la cena de los niños. Esa obstinación silenciosa de ciertas mujeres, pensó, era lo único que había mantenido de pie a medio mundo sin que nadie se lo reconociera jamás. Don Laureano extendió la mano hacia uno de los frascos sin pedir permiso, lo levantó a contraluz y torció la boca. «Ni siquiera están bien llenos». Inés alzó la vista de golpe. «No los toque, por favor». Él la miró con frialdad. Encima delicada. Y antes de que ella pudiera reaccionar, dejó el frasco sobre el carrito con un golpe torpe. No llegó a romperse, pero el vidrio chocó con la madera y el sonido hizo que Inés se estremeciera como si le hubieran puesto una mano en la garganta. Amaru dio un paso, solo uno. No hizo falta más para que 2 hombres lo notaran.
El comisario del pueblo, que conversaba cerca del portal municipal, giró la cabeza. También lo hizo el tendero de la esquina. La presencia del apache viudo empezaba a alterar la escena sin necesidad de palabras. Don Laureano siguió hablando, ignorante aún de esa mirada fija sobre su espalda. Harías mejor en vender esa casucha tuya y dejar de aferrarte a lo que no puedes mantener. Inés sintió que algo dentro de ella, agotado y roto, alcanzaba el límite. Esa casa era de mi madre, y las deudas también. La respuesta fue tan rápida, tan seca, que la muchacha perdió el aire. Entonces una voz grave, serena y extrañamente limpia se oyó detrás de la multitud. ¿Cuánto falta? El silencio fue inmediato. Don Laureano volvió el rostro con fastidio. Doña Eulogia abrió mucho los ojos. Los curiosos se apartaron apenas, formando un claro involuntario. Y allí estaba Amarú, inmóvil, con una bolsa de cuero en una mano y la otra descansando cerca del cinturón, no en gesto de amenaza, sino de costumbre. La pregunta no parecía dirigida al viejo, sino al aire mismo. Pero todos supieron que había entrado en la escena. Inés lo miró por primera vez, y lo primero que le sorprendió no fue su altura, ni el cabello oscuro, ni la firmeza del cuerpo trabajado por años de monte. Fue la expresión. No había morbo en sus ojos, no había esa curiosidad hambrienta que tantos mostraban ante el dolor ajeno. Había cansancio, sí, había tristeza vieja, pero también una forma de respeto tan inesperada que por un segundo ella olvidó contestar. Pregunté cuánto falta, repitió él, esta vez mirándola a ella y no al terrateniente. Don Laureano frunció el ceño. Eso no te incumbe. Omaru ni siquiera volvió la cabeza hacia él. Inés sintió que todos los ojos se clavaban en su cara. La vergüenza le quemaba, pero en aquella voz había algo imposible de rechazar. No sonaba a caridad, sonaba a claridad. 3 pesos y 8 reales, susurró al fin. Amarú asintió una sola vez. Metió la mano en la bolsa de cuero, sacó unas monedas y las contó con calma. El sonido del metal en su palma pareció amplificarse en el silencio de la plaza. Luego extendió la mano hacia don Laureano. Aquí está. El viejo no se movió. ¿Qué pretendes? Ahora sí Amarú lo miró. Y fue una mirada breve, firme, sin alzar la voz. Pagar. ¿Por qué? La pregunta llevaba veneno, llevaba insinuación, llevaba la malicia exacta de un pueblo pequeño. Amarú respondió sin cambiar el tono. Porque una muerta ya descansó bastante poco. Aquellas palabras hicieron algo en el pecho de Inés, algo doloroso y tibio a la vez, como si de pronto alguien hubiera dicho en voz alta la única verdad importante de toda la mañana. Don Laureano miró las monedas, luego al hombre, luego a la muchacha. Dudó apenas un instante, tal vez por prejuicio, tal vez porque aceptar dinero de un apache delante de medio pueblo le hería la soberbia. Pero el tintineo de la plata pudo más. Tomó las monedas con brusquedad. Queda saldado, gruñó, y sin añadir nada más, se dio media vuelta. Doña Eulogia lo siguió con el gesto torcido de quien ha perdido un espectáculo. Poco a poco, el círculo de curiosos empezó a disolverse, aunque no del todo. Las plazas nunca olvidan tan rápido. Inés seguía inmóvil. No sabía qué hacer con las manos. No sabía si agradecer, si llorar, si devolverle las monedas de algún modo imposible. Solo sabía que el nudo que llevaba apretándole la garganta desde hacía 6 días acababa de aflojarse un poco, y eso la asustaba más que el dolor. Amarú no se acercó demasiado. Se mantuvo a una distancia prudente, como si entendiera que hay auxilios que pueden volverse otra forma de violencia si se imponen demasiado cerca. Ya no irán al camposanto, dijo simplemente. Inés abrió la boca, pero no salió nada. Él bajó la mirada a los frascos. ¿Cuánto cuesta uno? La pregunta la desconcertó. No, no tiene que... Quiero saber cuánto cuesta. Ella lo miró, todavía sin comprender del todo. 6 reales. Amarú sacó otra moneda y la dejó sobre el mantel blanco. Entonces me llevo uno. Y solo entonces Inés entendió la delicadeza del gesto. No quería dejarla parada en medio del mercado como una mendiga salvada. Quería comprar, pagar,
darle de vuelta una parte de su dignidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Está muy dulce», murmuró, como si eso importara. Por primera vez, algo apenas parecido a una sonrisa tocó la boca de Amaru. «Mejor. A mi hija le gusta así». Tomó uno de los frascos con cuidado, como si supiera que aquella mermelada valía mucho más que fruta y azúcar. Luego inclinó apenas la cabeza, un gesto sobrio, casi solemne, y se dispuso a marcharse. Pero justo antes de dar el primer paso, una voz infantil atravesó la plaza desde el otro extremo. «¡Padre!». Amaru giró de inmediato. Entre la gente venía corriendo una niña delgada, de trenzas oscuras y vestido azul deslavado, con la respiración agitada y el miedo pintado en la cara. Detrás de ella corría el pequeño Tadeo, tosiendo con una manta arrastrando desde un hombro. La niña llegó primero, se aferró al brazo de Amaru y habló tan deprisa que las palabras casi se atropellaron. «Padre, perdón, no quería bajar», pero Tadeo se despertó llorando y dijo que no podía respirar bien y doña Remedios nos trajo hasta la plaza porque usted no volvía. Amaru se agachó de inmediato frente al niño. Toda la plaza, que aún fingía dispersarse, volvió a mirar, y lo que Inés vio entonces cambió algo más profundo que aquella mañana. Porque el hombre al que todos llamaban con temor no levantó la voz, no mostró dureza, no se impacientó. Puso una mano grande y callosa en la espalda del pequeño, le acomodó la manta con una ternura silenciosa y apoyó la frente contra la suya para medirle el calor. «Respira despacio, hijo», dijo. «Hijo». La palabra sonó tan llena de cuidado que a Inés se le oprimió el pecho. La niña seguía aferrada al brazo de su padre. Tenía los ojos grandes, oscuros, iguales a los de él, pero más vivos. Miró a Inés apenas un segundo, luego al carrito, luego al frasco de mermelada en la mano de Amaru. «¿Es para nosotros?», preguntó con un hilo de esperanza. Amaru asintió sin dejar de mirar al niño. «Sí, Luz». Y por primera vez en muchos meses, Inés sintió dentro de su dolor una emoción distinta, pequeña, tímida, casi culpable, ternura. Pero en el valle las cosas estaban a punto de complicarse, porque más de una persona había visto lo ocurrido en la plaza, y en San Jerónimo, cuando un hombre temido ayudaba a una mujer sola, la bondad no tardaba en convertirse en rumor. Doña Remedios apareció unos pasos detrás de los niños, sofocada por la carrera y con el pañuelo torcido sobre el cabello. Era una mujer morena, de espaldas anchas y manos siempre ocupadas, viuda desde hacía años, dueña de una pequeña casa junto al camino del molino. Había sido vecina de Amaru desde que él se instaló en los cerros y aunque nunca lo decía en voz alta, para no alimentar habladurías, sentía por aquella familia una compasión sincera. Se acercó con la respiración aún agitada y juntó las manos frente al pecho. «Perdóname, Amaru». El niño se puso peor y no quise esperar más. Luz insistió en venir. Amaru asintió sin reproche. Seguía agachado frente a Tadeo, observando cómo el pequeño intentaba llenar los pulmones sin conseguirlo del todo. La tos le doblaba el cuerpecito y había en sus labios una palidez que no le gustó nada. Le levantó con suavidad el mentón, miró el brillo febril en sus ojos y luego pasó la mano por la nuca del niño. «Está caliente», murmuró. Inés, que seguía inmóvil junto al carrito, sintió que algo se tensaba dentro de ella. Había visto esa respiración antes. La había escuchado durante semanas en el pecho de su madre, aunque en Tadeo aún no sonaba tan honda ni tan rota. Pero conocía el miedo que despertaba. Lo conocía demasiado bien. Luz, la niña, miró a su padre con esa mezcla de valentía y susto que solo tienen los hijos que han aprendido demasiado pronto a leer el peligro. «Le dije que respirara por la nariz como tú me enseñaste, pero luego empezó a llorar y ya no quiso». Amaru le acarició apenas una trenza. «Hiciste bien en traerlo». Luego se puso de pie con Tadeo en brazos. El niño apoyó la cabeza en su hombro, agotado, y siguió tosiendo bajito. La escena, tan simple y tan íntima, produjo un silencio extraño en los pocos curiosos que aún rondaban la plaza.
porque una cosa era hablar del Apache viudo como de una sombra lejana en los cerros, y otra muy distinta verlo así, sosteniendo a un niño enfermo con el mismo cuidado con que otros sostienen una vela en medio del viento. Inés no supo en qué momento dio un paso hacia ellos. Tal vez fue el recuerdo de su madre buscando aire en las noches, tal vez el modo en que el pequeño se aferraba a la camisa de su padre, tal vez aquella frase sencilla que Amaru había dicho poco antes, como si una muerta mereciera más respeto que las reglas del pueblo. Lo cierto fue que, cuando quiso darse cuenta, ya no estaba detrás del carrito, sino frente a ellos, con el corazón latiéndole demasiado rápido. Yo, empezó, y se detuvo. Amaru levantó la mirada. No había impaciencia en sus ojos, solo atención. Inés tragó saliva. Mi madre sufría del pecho. No siempre era lo mismo, pero aprendí algunas cosas para ayudarla a respirar cuando se cerraba así. Doña Remedios la miró con sorpresa. Luz también. Amaru no dijo nada de inmediato. Solo sostuvo a Tadeo un poco más alto y esperó. Si me permite, continuó Inés casi en un susurro, quizá pueda prepararle un vapor con hojas de eucalipto y gordolobo. También sirve frotarle sebo tibio con alcanfor aquí, se señaló el pecho, y mantenerlo sentado, no acostado del todo. A veces mejora si el aire está menos frío. Amaru la observó largo rato, como si tratara de medir no sus palabras, sino el temblor honesto con que las decía. Luego miró a Tadeo, que volvía a jadear con dificultad. ¿Sabes hacerlo? Inés asintió. Sí, doña Remedios intervino enseguida. La muchacha dice verdad. Jacinta sabía de hierbas. Más de una vez me quitó la tos con jarabes que preparaba ella misma. Al oír el nombre de su madre en boca ajena, Inés sintió un pinchazo en el pecho, pero no bajó la vista. Amaru volvió a mirar al niño, después a Inés. Ven, la palabra fue breve, sin rudeza y sin ceremonia, casi una decisión tomada antes de terminar de pensarla. Inés parpadeó. ¿A dónde? A mi casa. El aire pareció cambiar otra vez. Doña Remedios abrió los ojos. Luz miró alternativamente a su padre y a la joven. Incluso los curiosos que fingían irse aminoraron el paso. Aquello era exactamente el tipo de escena con la que los pueblos alimentan una semana entera de murmullos. Inés sintió que la sangre le subía al rostro. No, yo no quise decir que... Mi hijo necesita ayuda ahora, respondió Amaru, sin elevar la voz. Si sabes cómo aliviarlo, no voy a perder tiempo discutiendo con el pueblo. Aquella frase, dicha con tanta calma, la dejó sin respuesta, porque era verdad. Porque el niño respiraba mal, porque el miedo a la lengua ajena parecía de pronto una cosa mezquina frente a un pecho infantil que no lograba llenarse de aire. Doña Remedios se adelantó un paso. Yo puedo ir también, dijo con rapidez, para que no haya malos entendidos. Amaru asintió. Mejor. Luz pareció tranquilizarse apenas. Inés, en cambio, seguía clavada al suelo. Miró su carrito, los 2 frascos que quedaban, el mantel bordado de su madre. Miró luego la plaza, que ya se reorganizaba alrededor de aquella noticia naciente. Sabía lo que significaba subir a una carreta ajena con un hombre como él. Sabía lo que dirían antes del atardecer, que no había pasado ni una semana del entierro y ya andaba buscando amparo, que por algo el Apache pagó la deuda, que ninguna ayuda es desinteresada. Los pueblos tienen imaginación abundante cuando se trata de ensuciar la necesidad. Pero luego oyó de nuevo la tos de Tadeo, y supo que, si se negaba solo por miedo a las lenguas, esa noche no podría mirarse al espejo oscuro de la ventana sin sentir vergüenza. Déjeme guardar esto primero, dijo al fin. Amaru hizo un gesto afirmativo. Doña Remedios tomó uno de los costados del carrito. Yo te ayudo, hija. Entre ambas empujaron el cajón hasta la tienda del señor Barragán, que aceptó guardarlo en el zaguán a cambio de una promesa seca de que lo recogerían antes de cerrar. Inés dobló el mantel con un cuidado casi ceremonial y se lo llevó bajo el brazo. No quiso dejarlo. Era lo único de aquella mañana que todavía sentía suyo. Cuando regresó, Amaru ya había acomodado a Tadeo en la carreta pequeña donde traía sus compras. Luz estaba sentada a su lado,
sosteniéndole la mano con toda la seriedad de sus 9 años. Doña Remedios subió detrás, resoplando. Inés vaciló un instante antes de poner el pie en la madera. Amaru, que sujetaba las riendas, la miró apenas. Si prefieres, puedes ir caminando al lado. No era una orden, era una salida. Otra delicadeza inesperada. Inés negó con suavidad. No, así llegaremos más rápido. Subió y se sentó en el borde, manteniendo distancia. El mantel doblado seguía apretado contra su regazo. La carreta arrancó con un crujido leve y avanzó por la calle principal bajo la mirada de medio San Jerónimo. Nadie dijo nada en voz alta mientras pasaban. No hacía falta. Las miradas hablaban solas. Una mujer dejó de barrer para seguirlos con la cabeza. 2 muchachos junto al abrevadero se empujaron entre sí y sonrieron con malicia. Desde la puerta de la botica, doña Eulogia observó la escena con la satisfacción venenosa de quien acaba de recibir un regalo. Inés sintió cada ojo como una espina. Mantuvo la vista fija en las manos de Tadeo, pequeñas y pálidas sobre la manta. El camino hacia los cerros comenzó a vaciarse apenas dejaron atrás las últimas casas. El ruido del pueblo se quedó atrás como una mala respiración. El aire, aunque más frío, parecía más limpio. A un lado se extendían parcelas secas, cercas torcidas, nopaleras castigadas por el polvo. Al otro, los cerros se levantaban en tonos ocres y ceniza, tranquilos, inmensos, como si nada de lo que los hombres cuchicheaban pudiera realmente importarles. Durante un largo rato nadie habló, solo se oía el rodar de las ruedas, la tos intermitente de Tadeo y el resoplido del caballo. Inés miró de reojo a Amaru. Desde cerca su cansancio se veía con más claridad. No era solo la fatiga del día, era algo más hondo, más antiguo. Las líneas junto a sus ojos, la forma en que apretaba la mandíbula cuando el niño tosía, el silencio con el que escuchaba todo sin interrumpir. No parecía un hombre duro por gusto, parecía un hombre endurecido por obligación. Fue Luz quien rompió primero el silencio. ¿Cómo te llamas? La pregunta iba dirigida a Inés y sonó con la franqueza limpia de los niños. Inés, respondió ella. La niña asintió, como si guardara el dato en un cajoncito interno. Yo soy Luz, y él es Tadeo, aunque a veces le decimos Tadeíto cuando no se porta como cabrito. Tadeo quiso sonreír, pero una nueva tos se lo impidió. Inés se inclinó apenas hacia él. Ya falta poco. No sabía si se lo decía al niño o a sí misma. Luz volvió a hablar, esta vez más bajito. Gracias por ayudarlo. Inés sintió un nudo inesperado en la garganta. Todavía no lo ayudo. Primero hay que ver si mejora. Va a mejorar, dijo la niña con una fe tan seria que dolía. Mi padre no trae a cualquiera a la casa. Amaru no volvió la cabeza, pero Inés vio que algo apenas se movía en su expresión. No exactamente una sonrisa, tal vez el eco de una. Doña Remedios se aclaró la garganta. Luz, no hables tanto, que el niño necesita calma. Pero la niña ya había sembrado en el aire una verdad silenciosa. Mi padre no trae a cualquiera a la casa. Inés se quedó pensando en eso mientras la carreta subía por un tramo pedregoso y el viento comenzaba a oler a romero silvestre y tierra fría. La casa apareció al doblar un recodo del camino. No era una cabaña miserable ni un refugio improvisado, como tantos en el pueblo imaginaban. Era una casa baja de piedra y adobe, sólida, con un techo bien reparado y un pequeño corredor de madera al frente. A un lado había un corral limpio, algunas gallinas, una pila de agua cubierta y más atrás un huerto pequeño protegido del viento con cercas de ramas. No era una casa rica, pero era una casa cuidada. Una de esas casas donde cada objeto parece decir que alguien pelea todos los días para que la vida no se desordene del todo. Inés bajó de la carreta con el corazón extraño. Por alguna razón, aquello la conmovió más de lo que esperaba. Tal vez porque había orden, tal vez porque había esfuerzo visible, tal vez porque en medio del luto y la pobreza, descubrir una casa donde todo estaba puesto con dignidad le recordó que el dolor no siempre destruye el hogar. A veces lo vuelve más terco. Amaru tomó a Tadeo en brazos y entró sin perder tiempo. Luz calienta agua. Remedios, abre la ventana del cuarto. Luego miró a Inés.
Dime qué necesitas. No había desconfianza en la frase, tampoco sumisión, solo urgencia compartida. Inés dejó el mantel sobre una silla y se remangó sin pensarlo. Eucalipto sí tiene, gordolobo, un poco de sebo o manteca y una olla honda. En la cocina, dijo doña Remedios, que ya se movía con soltura por la casa. La siguiente media hora pasó como pasan los momentos en que el miedo obliga a olvidarse de uno mismo. Inés buscó las hierbas, comprobó con alivio que estaban secas y bien guardadas, puso agua al fuego, preparó el vapor, mezcló la grasa con alcanfor y pidió que sentaran a Tadeo en el borde de la cama, envuelto en manta, con la olla delante y una toalla sobre la cabeza, sin acercarlo demasiado al calor. El niño se quejó, quiso apartarse, volvió a toser. Luz le sostuvo la mano. Amarú se sentó detrás para mantenerlo erguido. Inés frotó el ungüento en el pecho pequeño, con movimientos suaves y firmes, mientras le hablaba en voz baja para que no se asustara. Eso es, despacito, no pelees con el aire, déjalo entrar. No sabía en qué momento había empezado a usar el mismo tono que usaba con su madre. Un tono que no curaba, pero acompañaba, y a veces eso era lo único posible. Poco a poco, la respiración de Tadeo dejó de sonar tan apretada. Seguía tosiendo, sí, pero entre una tos y otra empezaron a abrirse espacios de aire más hondos, menos desesperados. La tensión en los hombros de Amaru aflojó apenas. Luz dejó escapar un suspiro que parecía llevar guardado desde la plaza. «Ya entra mejor», murmuró Inés. Amaru la miró entonces con una intensidad serena que le hizo bajar los ojos. «Sí, solo eso, sí». Pero en aquella palabra había gratitud y cansancio y algo más que Inés no quiso nombrar todavía, porque era demasiado pronto y porque la vida ya le había enseñado a desconfiar de todo lo que llega de golpe. Afuera, el sol empezaba a inclinarse sobre los cerros, y en el pueblo, sin que ninguno de ellos pudiera verlo todavía, el rumor ya había echado a andar, porque esa tarde en San Jerónimo no se hablaría de una deuda pagada ni de un niño aliviado, se hablaría de otra cosa, de la muchacha de luto que subió a la carreta del Apache, de la puerta que se cerró tras ella, de lo que la gente cree ver cuando en realidad solo está mirando desde muy lejos. Cuando el vapor terminó de hacer efecto y la tos de Tadeo dejó de sonar como un puño cerrándose por dentro, en la casa cayó un silencio distinto. No era el silencio del miedo, era otro, más blando, más cansado, el silencio que queda cuando una amenaza se aparta un poco y todos descubren de golpe cuánto estaban conteniendo. El niño seguía recostado sobre varias almohadas, con el pecho todavía agitado, pero ya no buscaba el aire con desesperación. Sus párpados pesaban. La fiebre seguía allí, leve, escondida en el brillo de la frente, aunque menos feroz que antes. Luz no se separaba de él. Sentada a su lado, le acariciaba el brazo con una seriedad que resultaba conmovedora en una niña tan pequeña. Había en ella una costumbre de cuidar que no correspondía a su edad, como si la vida la hubiera obligado demasiado temprano a aprender el precio de perder. Doña Remedios fue a la cocina a calentar caldo. Inés se lavó las manos en una jofaina de barro y se secó con un paño limpio que encontró doblado junto al fogón. Solo entonces, cuando la urgencia se aflojó, se dio cuenta de dónde estaba realmente. La casa olía a leña, a hierbas secas y a pan viejo guardado en lata. No era una casa lujosa, pero sí una casa vivida con atención. Sobre una repisa había 4 tazas desiguales, una jarra azul con una grieta reparada con alambre fino, 2 cucharones de madera y una hilera de frascos rotulados con letra torpe pero ordenada. Manzanilla, árnica, poleo, gordolobo. En una esquina descansaba un telar pequeño cubierto con manta. Sobre la mesa había un pantalón infantil remendado 3 veces en la rodilla y junto a la ventana un caballito de madera sin una oreja. Inés miró todo aquello con una emoción inesperada, porque en cada objeto se notaba una ausencia, no de abandono, sino de mano faltante, como si la casa siguiera funcionando gracias a un esfuerzo doble, terco, silencioso, para compensar a alguien que ya no estaba. Lo comprendió sin que nadie se lo explicara. La esposa muerta de Amaru seguía allí de otra manera,
en lo que faltaba y en lo que se sostenía a pesar de faltar. Gracias. Bosa la hizo volver la cabeza. Amaru estaba de pie junto a la puerta del cuarto, observando a su hijo dormitar. Había hablado bajo, como si no quisiera quebrar la frágil mejoría del niño. Tenía los brazos caídos a los costados, pero el cansancio de su cuerpo parecía de pronto más evidente. El miedo, que hasta hacía un momento lo mantenía erguido, comenzaba a retirarse y dejaba a la vista el peso verdadero del día. Inés bajó la mirada. Todavía hay que vigilarlo esta noche. Si vuelve a cerrarse, habrá que repetir el vapor, y si la fiebre sube más, lo haré. Ella asintió. También sería bueno poner un ladrillo tibio envuelto en manta a los pies. A veces ayuda. Amaru guardó silencio un instante. Lo recordaré. No era un hombre de muchas palabras, pero tampoco parecía uno de esos hombres que usan el silencio para imponer distancia. El suyo era otro, un silencio trabajado por el dolor, por la costumbre de resolver solo, por años de no tener con quién descargar lo que pesa. Inés lo percibió con claridad y, sin querer, sintió una punzada de compasión. Doña Remedios volvió con una olla y varias tazas. El caldo ya casi está, anunció, y el niño, gracias a Dios, ya no parece pajarito atrapado. Miró a Inés con una mezcla de alivio y aprobación. Tu madre estaría orgullosa de ti. Aquella frase la tomó desprevenida. Inés apretó los labios. Había pasado toda la mañana defendiendo la tumba de Jacinta, pero no estaba preparada para oír su nombre en un elogio tan sencillo. Sintió que los ojos se le humedecían y se volvió hacia la ventana para disimular. Afuera, el sol de la tarde se deshacía sobre los cerros en un amarillo cansado. El viento movía apenas las ramas secas del huerto. Todo parecía más quieto allí arriba, más ajeno a la crueldad del pueblo. Y sin embargo Inés sabía que esa quietud era engañosa, porque los rumores no necesitan piernas para subir una cuesta, siempre llegan. Como si el pensamiento la hubiera invocado, unos cascos sonaron de pronto en el patio. Amaru levantó la cabeza al instante. No fue un gesto brusco, fue algo más fino y más peligroso. La atención completa de un hombre que ha aprendido a reconocer el problema antes de que cruce la puerta. Luz también lo sintió. Se puso de pie y miró hacia afuera. Tadeo, medio dormido, apenas se movió. Doña Remedios dejó la cuchara sobre la mesa. ¿Esperas a alguien? Amaru ya iba hacia la puerta. No. Inés sintió que se le helaba el estómago. Él abrió y salió al corredor. Desde la cocina no se veía el patio entero, pero sí la sombra alargada de un caballo y la silueta de un hombre desmontando. Luego llegó la voz, agria, reconocible incluso a distancia. Don Laureano, no pensé que me haría subir hasta aquí el mismo día, dijo el viejo, sin saludo, con esa suficiencia que solo tienen los hombres convencidos de que cualquier puerta debe abrirse para ellos. Inés se quedó inmóvil. Doña Remedios la miró con preocupación. Luz, en cambio, frunció el ceño con una seriedad repentina. Amaru respondió desde el corredor. Ya te pagué en la plaza. No vengo por dinero. Aquello fue peor. Inés sintió que el aire se apretaba de nuevo, aunque esta vez no en el pecho de un niño, sino en el suyo. Don Laureano continuó. Vengo a evitarte un problema. Esa muchacha no puede quedarse aquí. Inés cerró los ojos un instante. Ahí estaba, la verdadera razón, no la deuda, no la tumba, el control, el castigo por haber sido ayudada fuera de su permiso. Amaru no respondió enseguida. Mi hijo estaba enfermo, dijo al fin. Ella vino a ayudar, y ya ayudó. Entonces que baje. La sangre le subió a Inés al rostro. No podía seguir escondida como si fuera una vergüenza. No después de todo lo que había pasado ese día, no después de ver a Tadeo respirar mejor, no después de que aquel hombre hubiera pagado la tierra de su madre sin pedir nada a cambio. Caminó hacia la puerta antes de pensarlo demasiado. No estoy escondida, don Laureano. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Ambos hombres volvieron el rostro. El viejo sorprendido, Amaru apenas, como si de algún modo hubiera sabido que ella no se quedaría detrás de una pared mientras decidían por ella.
Don Laureano arrugó la boca. Ya veo que además de pobre te has vuelto atrevida. Inés bajó el escalón del corredor y se quedó a una distancia prudente. El caballo del terrateniente respiraba fuerte, levantando nubes pequeñas de polvo. El cielo detrás de los cerros comenzaba a teñirse de cobre. «Vine a ayudar a un niño», dijo ella. «Nada más». El viejo soltó una risa sin humor. «En el pueblo no lo verán así. No me importa cómo lo vean». La respuesta lo irritó más de lo que ella imaginaba, porque los hombres como él soportan mejor la súplica que la dignidad. «Debería importarte», dijo, acercando un paso el bastón a la tierra. «Una mujer sola no puede darse el lujo de perder el poco nombre que le queda». Omaru habló entonces, y su voz fue tan serena que resultó más dura que un grito. «El nombre de una mujer no se ensucia por ayudar a un niño enfermo». Don Laureano giró hacia él con desprecio. «Tú no entiendes cómo funcionan estas cosas». «No», respondió Amaru, «entiendo otra cosa. Entiendo cuando alguien usa el miedo del pueblo para aplastar a quien no puede defenderse solo». El viejo se tensó. «Cuida tus palabras». Amaru no se movió. «Las estoy cuidando». Hubo un silencio largo. El viento pasó entre ambos levantando un remolino pequeño en el patio. Inés sintió que el corazón le golpeaba tan fuerte que casi le dolía. No por miedo a un golpe. Don Laureano no parecía hombre de ensuciarse las manos. El peligro era otro, más viejo, más viscoso. La capacidad de dañar con rumores, con influencias, con pequeñas venganzas legales y morales que, juntas, pueden romper una vida. Y eso fue exactamente lo que hizo. «Muy bien», dijo al fin, acomodándose el sombrero. «Quédense con su acto de caridad. Pero después no digan que nadie les advirtió. Mañana a estas horas media parroquia sabrá que la hija de Jacinta pasó la tarde y quién sabe si la noche en casa del Apache». Luz dio un paso adelante, furiosa. «Eso es mentira». Amaru estiró una mano y la detuvo sin mirarla. Don Laureano sonrió con crueldad cansada. «Las mentiras, niña, no importan tanto como lo que la gente decide creer». Inés sintió que aquellas palabras le abrían una grieta bajo los pies, porque eran verdad, y porque ella conocía demasiado bien el poder de una versión repetida muchas veces. Así había caído su madre en descrédito cuando empezó a enfermar. Así la habían ido dejando sola. Así el pueblo convierte el dolor en culpa, la necesidad en sospecha y la ayuda en mancha. Pero esta vez, algo dentro de ella no se quebró, tal vez porque ya había tocado fondo por la mañana, tal vez porque la imagen de su madre amenazada en la tumba le había arrancado de una vez el miedo a quedar mal, tal vez porque estaba cansada de que otros decidieran qué significaba su dignidad. Se irguió despacio. «Entonces que crean lo que quieran». Don Laureano alzó las cejas. «¿Cómo dices?» Inés sostuvo la mirada. «Que crean lo que quieran. Yo sé por qué estoy aquí. Doña Remedios lo sabe, sus hijos lo saben, y Dios también. No pienso dejar que el miedo a las lenguas me convierta en cobarde». El viejo se quedó un segundo sin respuesta. No esperaba aquello, esperaba lágrimas, esperaba vergüenza, esperaba que la muchacha del carrito siguiera temblando igual que en la plaza. Pero ya no era la misma, el día la había cambiado. «Hablas como si el pueblo no pudiera hacerte daño», murmuró. «Ya me lo hizo», respondió ella. Y seguí de pie. Amaru la miró entonces con algo nuevo en los ojos. No ternura, no todavía, era otra cosa. Respeto, un respeto silencioso, pesado, como el de quien reconoce en otro una fuerza nacida del sufrimiento. Don Laureano entendió que no ganaría más allí esa tarde. Subió al caballo con torpeza mal disimulada y recogió las riendas. «No digan luego que no avisé», y se fue. No al galope. Los hombres orgullosos casi nunca huyen con ruido. Se alejan despacio, como si todavía mandaran algo. Pero el polvo que dejó tras de sí olía a amenaza. Durante varios segundos nadie habló. Luz fue la primera en romper el silencio. «Es un viejo malo». Doña Remedios soltó el aire por la nariz. «Eso no es novedad, niña». Tadeo tosió desde dentro, llamando sin querer la atención de todos hacia lo importante. Inés volvió al cuarto enseguida. El niño seguía tibio, pero dormía mejor.
Le acomodó la manta con manos suaves y comprobó que el pecho subía y bajaba con más calma. Cuando salió otra vez, ya casi había anochecido. Doña Remedios servía el caldo. Luz ponía tazas. Amaru avivaba el fuego del fogón. La escena habría parecido doméstica, casi pacífica, si no fuera por la amenaza recién sembrada en el camino. «Debes comer algo», dijo doña Remedios a Inés, señalando un banco. Ella vaciló. «No debería quedarme más». Amaru levantó la vista del fuego. «Ya es tarde para bajar sola. Pero si regreso mañana temprano, los rumores ya caminaron sin ti», dijo doña Remedios con una franqueza sin crueldad. «Y yo no voy a dejar que bajes esos caminos de noche solo para complacer la imaginación podrida de San Jerónimo». Inés bajó la mirada. Sabía que tenía razón. El cielo estaba casi oscuro. El sendero hacia el pueblo era pedregoso incluso de día, y además, algo dentro de ella estaba demasiado cansado para discutir más. El cuerpo entero le pesaba como si por fin se permitiera sentir la jornada. Amaru se incorporó despacio. «Dormirás en el cuarto pequeño, al lado de la cocina. Luz se queda con su hermano. Remedios puede quedarse también si lo prefiere». Doña Remedios asintió enseguida. «Claro que me quedo. Así mañana nadie tiene ni media palabra que inventar que yo no pueda desmentirle en la cara». Luz sonrió por primera vez desde la llegada de don Laureano. «Tú siempre desmientes muy fuerte, Remedios. Y con gusto, niña». A pesar de todo, una sombra de alivio pasó por la casa. Cenaron caldo ralo con tortillas recalentadas. Tadeo tomó apenas unas cucharadas dormido. Luz comió rápido, vigilando a su hermano entre bocado y bocado. Doña Remedios habló de cosas pequeñas a propósito, del huerto, de una gallina que había dejado de poner, de un costal de harina mal cerrado en su casa. Era su manera de devolverle a la noche una normalidad prestada. Inés casi no habló, pero por primera vez en mucho tiempo comió comida caliente sin el nudo permanente de la urgencia clavado en la garganta. Más tarde, cuando la casa empezó a apagarse, salió un momento al corredor para tomar aire. La noche en los cerros era inmensa. El cielo estaba limpio y las estrellas parecían más cercanas que en el pueblo. El viento traía olor a tierra fría y a leña. En la oscuridad se oían grillos, un coyote lejano, el crujido de las ramas secas junto al corral. Amaru ya estaba afuera, apoyado en un poste del corredor, mirando la oscuridad como si en ella pudiera leer algo que los demás no alcanzaban a ver. Inés se detuvo a prudente distancia. Tadeo respiró mejor al final, dijo, porque necesitaba decir algo que no fuera todo lo demás. Sí, hubo una pausa. «Gracias por quedarte», añadió él. Ella apretó las manos sobre el chal. «Gracias por dejarme». Él volvió apenas el rostro. La luz escasa que salía de la cocina le recortaba media cara, dejando la otra mitad en sombra. No tenía que pedir permiso para ayudar. Inés soltó una exhalación breve, casi una risa triste. En San Jerónimo, una mujer sola parece que siempre tiene que pedir permiso para algo. Amaru no discutió, tal vez porque sabía que era verdad. «Mañana será difícil», dijo él al cabo de un momento. No era amenaza, era honestidad. Inés miró hacia el valle oscuro, donde el pueblo dormía bajo sus propios juicios. «Lo sé, o si quieres bajaré contigo». Ella lo pensó. Sintió el impulso inmediato de decir que no, que bastante había hecho ya, que no quería deberle más nada a nadie. Pero también sintió otra cosa, el cansancio de pelear sola cada paso. «Quizá», murmuró, «quizá sí». Amaru asintió una sola vez. No añadieron más, porque a veces las palabras, cuando el alma viene demasiado golpeada, sobran, y porque ambos sabían que la verdadera prueba no había sido la plaza ni la tos del niño ni la visita de don Laureano. La verdadera prueba llegaría con la mañana, con el pueblo despierto, con las voces, con la manera en que una comunidad entera puede intentar ensuciar lo único limpio que ocurrió en un día de miseria. Y fue entonces, mientras Inés miraba la noche de los cerros y sentía por primera vez en semanas que no estaba completamente sola en el mundo, cuando abajo, en San Jerónimo del Mezquital, doña Eulogia comenzaba a contar la historia a su manera.
Y en su versión, por supuesto, la bondad ya se había convertido en pecado. La mañana llegó fría y despiadadamente clara, como si el cielo hubiera decidido no dar refugio ni siquiera con nubes. Inés abrió los ojos antes del alba, tendida en el cuarto pequeño junto a la cocina, y por un instante no recordó dónde estaba. Luego oyó la respiración pausada de la casa, el crujido leve del fogón ya encendido y más lejos, una tos mucho más suelta que la de la tarde anterior. Tadeo se incorporó despacio. Había dormido poco, pero mejor de lo que había dormido en muchos días. No porque la pena se hubiera ido, la pena seguía allí, asentada en el pecho como una piedra antigua, pero por primera vez desde la muerte de su madre, el cansancio la había vencido sin obligarla a llorar antes. Noel al salir a la cocina encontró a doña Remedios amasando tortillas con energía de madrugada. Luz soplaba el fuego, muy concentrada, y Amaru estaba junto a la mesa cortando unas ramas secas para el brasero. El niño seguía en la cama del cuarto contiguo, despierto ya, pero respirando con una calma nueva que a Inés le alivió algo más hondo que el pensamiento. Luz levantó la cabeza apenas la vio. Ya no silba al respirar, dijo, como quien entrega una noticia sagrada. Inés se acercó al cuarto y comprobó por sí misma lo que la niña decía. Tadeo seguía tibio, todavía frágil, pero el aire entraba sin aquella lucha desesperada del día anterior. El pequeño la miró con ojos pesados y le ofreció una sonrisa corta. «Ya no me duele tanto», murmuró. Inés le acomodó la manta. «Entonces vas ganando». Cuando volvió a la cocina, Amaru le había dejado una taza de café de olla aguado y un pedazo de pan sobre la mesa. No dijo nada al hacerlo, no hacía falta. Inés se sentó y aceptó aquel gesto con una gratitud silenciosa que le dolió un poco, porque le recordó cuán acostumbrada estaba a no recibir cuidado, pero la paz duró poco. Fue doña Remedios quien lo dijo primero, sin dramatismo, como quien nombra una tormenta que ya se ve venir desde el cerro. Abajo va a estar feo. Nadie fingió no entender. Luz bajó la vista. Tadeo tosió desde el cuarto. El fuego crujió, y Amaru, después de un momento, dejó el cuchillo sobre la mesa. «Bajaré con Inés». Doña Remedios asintió. «Yo también». Inés los miró a ambos y sintió una mezcla extraña de alivio y vergüenza. Alivio por no tener que atravesar sola la plaza. Vergüenza porque una parte herida de ella seguía creyendo que aceptar ayuda era parecer débil. Pero la vida del último mes le había enseñado demasiado. A veces la dignidad no consiste en resistir sola. A veces consiste en no dejar que te empujen donde quieren verte caer. Partieron poco después del amanecer. Doña Remedios insistió en quedarse hasta que una vecina de confianza subiera a ver a los niños, pero al final Luz se negó a soltar la falda de Inés y Tadeo. Ya más tranquilo, pidió ir también porque no quería quedarse sin su padre. Así que bajaron los 5 en la carreta, envueltos en mantas, con el viento de la mañana golpeándoles el rostro y la certeza muda de que, al llegar al pueblo, nada sería sencillo. Desde mucho antes de entrar a San Jerónimo supieron que el rumor había trabajado bien. No hizo falta escuchar palabras al principio, bastó ver las puertas entreabiertas, a la gente asomada demasiado temprano, las cabezas girando al paso de la carreta. Una mujer dejó caer el cubo del pozo al reconocer a Inés sentada junto a Amaru. 2 hombres frente a la herrería se callaron a media frase. Una muchacha se llevó la mano a la boca y corrió hacia la tienda de telas como si llevara noticia fresca. Cuando entraron a la plaza, el murmullo ya tenía forma. Doña Eulogia estaba junto a la fuente, como si el destino la hubiera puesto allí, aunque todos sabían que las mujeres como ella siempre llegan antes cuando presienten escándalo. Vestía de negro riguroso, abanico cerrado en la mano, y tenía en la boca esa expresión satisfecha de quien ha desayunado veneno y todavía guarda hambre. «Miren quién volvió», dijo sin necesidad de alzar demasiado la voz. Varias personas se detuvieron. Inés sintió el golpe en el estómago, pero no bajó de la carreta de inmediato. Amaru sí lo hizo. Luego se volvió hacia ella y le tendió la mano para ayudarla a bajar. No fue un gesto íntimo, fue un gesto limpio,
visible, imposible de tergiversar salvo para quien quisiera mentir a propósito. Y precisamente por eso, cuando Inés apoyó la mano en la suya y puso pie en la tierra, la plaza entera pareció tensarse. Doña Eulogia sonrió. «Qué pronta encontraste amparo, hija». Inés sintió arder la cara. Pero antes de que el miedo le cerrara la garganta, oyó la voz de doña Remedios detrás de ella. «¿Y qué pronta encontraste tu lengua, Eulogia?» Como siempre, algunas cabezas giraron. La viuda del boticario no esperaba oposición tan frontal tan temprano. «Yo solo digo lo que todos vieron», replicó con falsa inocencia. «No, tú dices lo que te conviene ensuciar», respondió doña Remedios, bajando también de la carreta. «Yo estuve allí. El niño se ahogaba de la tos. La muchacha subió a ayudarlo. Yo dormí en esa casa. Y si alguien quiere convertir un acto de misericordia en pecado, que empiece por lavarse la conciencia». Hubo un silencio breve, incómodo, pero los rumores, cuando ya han echado raíces, no se secan con una sola verdad. Y doña Eulogia lo sabía. La conciencia la tiene que lavar quien pasa la noche bajo techo ajeno con hombre viudo, dijo, mirando a Inés como si la estuviera midiendo para una condena. Lo que nadie esperaba fue que Inés diera un paso al frente. No temblaba menos por dentro. El corazón le golpeaba igual que el día anterior, pero había algo en ella que ya no estaba dispuesto a retroceder. Quizá la amenaza sobre la tumba de su madre, quizá la respiración aliviada de Tadeo, quizá aquella mirada de Amaru en el corredor cuando le dijo que no tenía que pedir permiso para ayudar. Lo cierto fue que alzó la cabeza y habló con una claridad que hizo callar hasta a los más curiosos. «Pasé la noche en una casa donde un niño necesitaba cuidados y donde una mujer honrada, doña Remedios, estuvo presente. Si alguien quiere convertir eso en deshonra, la suciedad no está en mí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la plaza. Doña Eulogia abrió la boca, pero esta vez no encontró réplica inmediata, porque una cosa es atacar a una muchacha encogida por el dolor y otra muy distinta enfrentar a alguien que por fin ha dejado de avergonzarse de su propia inocencia. Y entonces ocurrió algo más. El padre Anselmo, que cruzaba la plaza camino a la capilla con el breviario bajo el brazo, se detuvo al escuchar las últimas frases. Era un hombre joven aún, de rostro cansado pero no endurecido, y tenía la rara virtud de escuchar antes de juzgar. Miró a Inés, luego a doña Remedios, después a Amaru con los niños y finalmente a doña Eulogia. «¿Qué sucede aquí?», preguntó. Nadie respondió enseguida. Fue Luz quien, sin pedir permiso a nadie, se adelantó y habló con la sinceridad implacable de sus 9 años. «Mi hermano no podía respirar. Inés lo ayudó. Remedios durmió con nosotros, y esta señora está diciendo cosas feas». Algunas personas bajaron la vista, otras fingieron no haber oído, pero ya era tarde. La verdad, dicha por una niña, tiene una forma especial de desnudar la mezquindad. El padre Anselmo cerró el breviario. «Entonces no hay nada más que hablar». Doña Eulogia se irguió. «Padre, yo solo defendía el decoro del pueblo». «El decoro del pueblo», dijo él con serenidad, «se defiende mejor no levantando falso testimonio». La frase cayó con el peso suficiente para que varios se removieran incómodos. Porque en San Jerónimo todos conocían el mandamiento, aunque no siempre les gustara aplicárselo a sí mismos. Pero la verdadera herida de la mañana aún no había llegado. Don Laureano apareció desde el lado del ayuntamiento acompañado por el comisario y 2 hombres más. Venía con el rostro oscuro, no de sorpresa, sino de cálculo. Había apostado a que el rumor haría su trabajo. No esperaba encontrar resistencia pública tan pronto. Se detuvo a unos pasos. «No pensé que esto se convertiría en espectáculo». Amaru lo miró sin moverse. «Tú lo trajiste». El viejo apretó la mandíbula. «Yo traje una advertencia, nada más». «Y una mentira», dijo Inés antes de que el miedo le aconsejara callar. Don Laureano volvió la vista hacia ella. «Muchacha, te conviene medir», no lo cortó ella, y el temblor de su voz no le quitó fuerza a la frase. «A ustedes a quien ya no le conviene seguir midiendo la dignidad de otros con la vara de su poder». Se hizo un silencio tan grande que hasta el caballo de la carreta resopló como si sintiera la tensión. El comisario carraspeó incómodo. El padre Anselmo no se movió.
Doña Remedios cruzó los brazos. Luz apretó la mano de Tadeo, y Amarú, sin apartarse de su sitio, parecía más firme que la tierra misma. Don Laureano entendió que había perdido algo más importante que una discusión. Había perdido el control de la narrativa. Ya no era el hombre que protegía el orden del pueblo contra una muchacha descarriada. Ahora era el viejo poderoso que había amenazado una tumba, perseguido un rumor y quedado expuesto frente a todos. Aún así, intentó una última salida. Muy bien, quédate con tu honra entonces, pero no esperes favores de este pueblo cuando los necesites. Y fue precisamente entonces cuando sucedió la verdadera vindicación. No vino de Amarú, no vino del padre, ni siquiera de doña Remedios. Vino del señor Barragán, el tendero, que hasta ese momento había guardado silencio detrás de su mostrador. Dio un paso al frente y levantó la voz. La muchacha no pidió favores, vendió mermelada para pagarle a usted la tumba de su madre. Y yo vi cómo la humilló delante de todos. Luego habló la anciana del puesto de nopales. Y Jacinta curó a mi nieta de la fiebre sin cobrarme un centavo. Más respeto merecía esa mujer. Después un herrero. Y si el niño del Apache estaba malo, peor hubiera sido dejarlo ahogarse por miedo al chisme. Una costurera. Yo también perdí a mi madre, y si alguien hubiera amenazado con sacarla de la tierra, habría hecho lo mismo o más. Las voces no fueron muchas, pero bastaron, porque la injusticia pública solo necesita que unos pocos dejen de callar para empezar a resquebrajarse. Don Laureano miró alrededor y comprendió por fin que el pueblo ya no lo seguía con la misma docilidad de siempre. Tal vez no por bondad, tal vez por cansancio, tal vez porque a veces una sola escena demasiado cruel obliga a la conciencia a despertar aunque sea tarde. No dijo nada más. Se dio media vuelta y se marchó. Esta vez sí se fue como se van los hombres derrotados, sin despedida y con la espalda más rígida de lo normal, como si el orgullo fuera lo único que todavía lo sostuviera. La plaza quedó en un extraño silencio después de su partida, un silencio de resaca moral, de vergüenza colectiva, de alivio. Inés no supo en qué momento empezó a llorar, no con sollozos, no con desorden, solo lágrimas largas, silenciosas, de esas que salen cuando el cuerpo entiende antes que la mente que la amenaza terminó. Luz se acercó y le abrazó la cintura con naturalidad. Tadeo, todavía débil, apoyó la cabeza en su brazo, y aquel gesto sencillo, infantil, desarmó lo último que quedaba de su dureza. Amaru dio un paso hacia ella. Se detuvo muy cerca, pero no la tocó. Solo la miró con esa seriedad honda que parecía contener más de lo que decía. «Tu madre descansará en paz», murmuró. Inés asintió entre lágrimas. «Sí», y entonces comprendió algo que no había querido admitir ni siquiera en la noche de los cerros. Aquel hombre al que todos llamaban extraño, temido o salvaje, había sido en 2 días más digno, más respetuoso y más humano con ella que casi todo San Jerónimo en toda una vida. Los días siguientes no fueron fáciles, pero sí distintos. El rumor no murió de golpe. Los rumores casi nunca mueren, se marchitan. Sin embargo, ya no pudieron crecer con la misma fuerza. Había demasiados testigos, demasiadas verdades dichas en voz alta. Y sobre todo, había quedado claro quién había actuado con mezquindad y quién con nobleza. Amaru siguió bajando al pueblo solo cuando hacía falta. Pero ahora, cuando cruzaba la plaza con Luz y Tadeo, menos personas se atrevían a mirarlo como a una amenaza. No porque el prejuicio hubiera desaparecido del todo, sino porque la verdad, una vez vista, resulta más difícil de negar. Inés volvió varias veces a la casa de los Cerros para revisar la tos del niño, primero por necesidad, luego por costumbre y más tarde por algo más profundo que ninguno de los dos apresuró. Luz empezó a esperarla en el camino, Tadeo a guardar para ella el mejor asiento junto al fuego. Doña Remedios a sonreír con ese silencio cómplice de las mujeres que han vivido lo suficiente para reconocer cuando una herida encuentra, por fin, un lugar donde no seguir sangrando. Y Amarú siguió siendo un hombre de pocas palabras, pero en cada gesto había una ternura contenida que Inés aprendió a leer despacio. Una bolsa de ciruelas dejada en el umbral,
un tramo del camino hecho a su lado sin forzar conversación, la leña ya cortada cuando sabía que ella subiría, el respeto absoluto con que la trataba incluso cuando ya era claro para ambos que algo estaba creciendo entre los dos. No fue rápido, no podía serlo. La confianza, en almas golpeadas, no nace como incendio, nace como brasa. Meses después, cuando el invierno ya había pasado y los almendros empezaban a blanquear la ladera, Inés subió al camposanto con flores silvestres para visitar a su madre. Fue sola al principio, luego oyó pasos detrás. Era Amaru, con Luz y Tadeo a cada lado, los tres cargando una pequeña cruz de madera nueva. La anterior estaba torcida, dijo él con sencillez. Pensé que Jacinta merecía una mejor. Inés no pudo hablar de inmediato. Miró la cruz, miró a los niños, miró a aquel hombre que no prometía grandes cosas, pero las hacía, y sintió en el pecho una paz tan nueva que daba miedo nombrarla. Colocaron la cruz entre los cuatro. Después, mientras el viento movía la hierba seca alrededor de la tumba, Inés apoyó la mano sobre la madera y comprendió la lección más profunda de su historia, que la dignidad no se mendiga, que el amor verdadero no irrumpe con ruido, sino con respeto, que a veces la vida hiere primero para llevarnos, por caminos de humillación y miedo, hacia el único hogar donde por fin seremos vistos como realmente somos. Su madre descansaba allí, en paz. Y ella, que había llegado a la plaza con 3 frascos de mermelada y el alma hecha pedazos, ya no estaba sola, porque el verdadero milagro no fue que alguien pagara una deuda, fue que, en el momento exacto en que el mundo quiso convencerla de que no valía nada, alguien la miró con verdad, y esa fue la verdadera victoria.